Buenas tardes, queridos alumnos de el proyecto de educación abierta de la Escuela República del Chile, de la asignatura de los estudios sociales. Estamos hoy en la segunda lección virtual, esperando que después de vacaciones, según se rumora, podríamos volver a las lecciones presenciales. De momento, este mes y medio que nos queda, vamos a continuar avanzando en la temática. Hoy con dos temas importantes, como son la Revolución Rusa y la crisis de 1929, que son hechos que se dan en lo que se llama un periodo entre guerras, o sea, entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que son trascendentes en el futuro del siglo XX. Para empezar, vamos a analizar la Revolución Rusa de 1917, no sin antes analizar unos conceptos básicos que tiene el tema. En primera instancia, el concepto es zar. Zar, que es un título que se le daba a los emperadores rusos hasta 1917. Ese es un nombre, entonces se les denomina zares o zar. Familia del zar, por ejemplo, que era la esposa y los hijos. Karl Marx es un filósofo alemán, nació en Prusia hacia 1888 y proponía en su pensamiento un cambio radical de la sociedad contra el abuso de los pobres, o sea, el proletariado o los obreros. Junto a Federica Engels escribió el Manifiesto Comunista. Abdicar o abdicación es la renuncia a un cargo honorífico de una autoridad. Podría ser un rey, un zar, un papa, o sea, alguien que tenga un nombramiento honorífico y que ese nombramiento tenga alguna autoridad sobre las personas. Finalmente, el concepto socialismo se describe como una doctrina económica y política que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción. Estos medios de producción en un país o en una sociedad son las empresas, el comercio, la tierra, la agricultura, todo aquello que pueda generar ganancias. Entonces dice que es esos medios que van a estar bajo los auspicios o el poder de la clase trabajadora con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista igualdad política, social y económica. Y lo que pretende es que todas las riquezas del Estado se distribuyan de esa forma. Ese es el socialismo. Condiciones sociales, económicas y políticas de la Rusia, como ustedes pueden observar ahí en el mapita de mano derecha. Rusia es un vasto territorio, un territorio sumamente amplio, inclusive en un momento determinado llegó a ocupar lo que hoy es Alaska, que es un territorio de Estados Unidos. Bueno, ese territorio, amplio territorio lleno de recursos, para la época de los zares, vivía una sociedad rusa, más de 50 millones de personas, eh, pero en su mayoría pobres y con un pésimo desarrollo industrial. Desde hacía 3 siglos, Rusia era gobernada por la dinastía Romanov, que en ese momento, por razones muy particulares, estaba influenciada por un monje denominado o llamado Rasputín, eh, que básicamente se ocupaba de otras cosas, pero sobre todo de la salud del hijo del zar, pero que le valió para tener una gran influencia sobre la familia zarina. El Estado ruso de los zares era un Estado sumamente represivo contra todos los movimientos sociales y especialmente
en el siglo XX, de 1900 a 1917, se encontraban en boga las ideas de Karl Marx, que propiciaban precisamente ese socialismo, esa equidad de la sociedad. Y precisamente la sociedad rusa no era eso, había una aristocracia que recibía todos los beneficios y un grupo de personas que eran campesinos, trabajadores, gente pobre, que solo pagaban impuestos. Entonces estas ideas propiciaron que los bolcheviques en 1902, por ejemplo, realizaran un movimiento importante que fue socavado por el Estado del zar. Y había otro grupo de mencheviques, que eran los que buscaban un cambio en Rusia, pero de tipo más moderado, no tan radical como el de los bolcheviques. Para el año de 1917 hay un movimiento que se logra instalar un gobierno provisional en San Petersburgo, que es una ciudad de Rusia, y había otro gobierno en Moscú, básicamente el gobierno burgués del zar. Para octubre de ese año, la intensidad en el movimiento hace que el zar tenga que abdicar, ni siquiera a favor de su hijo, él abdica inclusive por el hijo y Alejandro Kerensky logra liderar un gobierno provisional, no va a durar mucho, era un tipo de gobierno que buscaba un cambio moderado, pero que después es derrotado cuando se instalan en octubre los soviets, que liderados por Lenin van a encabezar un movimiento total hacia un Estado socialista. Los cambios inmediatos para 1917 es la instalación de un gobierno que va a impulsar que Rusia firme la paz con Alemania. Recordemos que Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial y era entre los descontentos y dificultades que presentaba el Estado ruso, era precisamente su participación en la Primera Guerra Mundial al lado de Francia y de Inglaterra. Entonces Rusia se aleja y comienza a trabajar al interior del Estado y a ofrecer una serie de cambios como la abolición de la propiedad privada, la nacionalización de la banca y de la industria, especialmente de la industria pesada, el control de la producción, la abolición de la pena de muerte, que era una situación que estaba presente en el Estado zarista y sobre el cual había un gran temor porque prácticamente que no habían tribunales, sino sencillamente se mataba a la gente y especialmente aquellos que se oponían al gobierno del zar. Y finalmente pues también se propicia un proceso de alfabetización. También en ese año de 1917 la familia del zar es asesinada, la pareja real y sus hijas y su único hijo. Perdón. En 1922 se crea oficialmente la URSS bajo el liderazgo de Lenin. La URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se pone en marcha una política económica, una nueva política económica, NEP, llamada, que pretendía una liberación económica, algo que de alguna forma es contradictorio en una sociedad socialista. Se va a fomentar la agricultura y la industria, especialmente la industria pesada de los metales. Se le va a permitir a los productores vender sus productos y el Estado cobrar los respectivos impuestos. Se van a privatizar empresas, pero el Estado va a conservar todas aquellas que están relacionadas con el transporte, el ferrocarril, la industria pesada y el comercio exterior. Este proceso tuvo un crecimiento muy rápido y aunque en algunos momentos se contrapuso al socialismo, hace que Rusia pueda hacer un despegue económico.
Para el año de 1927, por ahí, Stalin debe asumir el control del Estado ruso debido a que Lenin fallece. Y Stalin va a establecer una especie de planes quinquenales para propiciar el desarrollo. Y también va a propiciar una purga, que es un proceso de asesinato de millones de personas que se oponían al régimen o que sencillamente representaban un peligro eh, para el liderazgo de Stalin, ¿no? Eh, Mucha gente muere en los campos de prisioneros, eh, en las cárceles, en los campos de trabajo. En esta época la URSS tuvo un avance significativo y se va a ir convirtiendo poco a poco en una superpotencia mundial, eh, interrumpida en un momento dado por el avance de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia. La ideología presente en la sociedad rusa, o más bien en este caso en la URSS, es una inspiración en otras naciones del orbe, del mundo, que van a intentar cambios en sus sociedades. Y es después de la Segunda Guerra Mundial que se produce lo que conocemos como la Guerra Fría, es una división este-oeste, básicamente relacionadas con una ideología, una socialista como la URSS o la otra capitalista liderada por los Estados Unidos. Otro hecho importante del periodo entre guerras va a ser la crisis de 1929, también conocido como el crack del 29. Básicamente es una crisis de tipo financiero y económica que va a tener repercusiones en principio en los Estados Unidos y posteriormente en el resto del planeta, salvo en países como en Rusia, que estaban precisamente desarrollándose otro proceso diferente. Aquí es importante que ustedes conozcan rápidamente algunos conceptos que se manejan en el tema. Es el aumento generalizado y sostenido de bienes y servicios, es el concepto de inflación, de lo que hablan mucho en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Cuando se aumentan los precios, entonces decimos que hay una alta inflación. Taylorismo es un método de organización de la industria relacionado con la producción y cadena que tiene el propósito de incrementar la productividad y el control de los tiempos de producción. Hay un momento dado y podemos hacer una diferencia aquí importante que es en los talleres artesanales se desarrollaba un trabajo manual, sencillo, y un producto duraba cierto tiempo en elaborarse por parte del artesano. Pero básicamente en el desarrollo industrial, cada fase del producto, llámese un vehículo, un avión, una silla, una mesa, iba a estar controlado por una persona que hacía exclusivamente un trabajo. Esa es la producción en cadena y eso logra desarrollar que haya muchos productos de una cosa, por ejemplo, muchos vehículos. Los trucks es una unión de sociedades o empresas con el fin de ejercer una influencia preponderante en la economía. Eso es algo que va a surgir durante los años 20 y es la unión de empresas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de periódicos y revistas relacionadas con la información y con información sobre eventos y publicidad. Y entonces se crean estas sociedades que van a controlar todo ese mercado de una forma monopólica y que van a establecer los precios de los productos. Poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según el nivel de precios. Entonces, hoy día tenemos un nivel de poder adquisitivo
que si la crisis aumenta, por ejemplo, el poder adquisitivo probablemente sea menor, especialmente si hay una devaluación de la moneda, ¿verdad? Geopolítica del periodo entre guerras 1918 y 1939. Después de la Primera Guerra Mundial, hay una recuperación, digamos que pausada entre el 18 y el 20, pero en el 20 al 21 se genera una crisis seriosísima entre los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, entre los países beligerantes, porque Estados Unidos lo que va a hacer es disminuir los créditos hacia los demás países, especialmente los países europeos. Y estos países van a perder poder adquisitivo y no van a poder adquirir ni bienes ni servicios. Entre esos países podemos decir que Costa Rica, por ejemplo, sufrió enormemente durante estos periodos, pero especialmente los países europeos que venían reponiéndose de la guerra. Particularmente Alemania, al haber sido perdedor de la Primera Guerra Mundial y debido a lo que se estipuló en el Tratado de Versalles y debió pagar las costas de la guerra, se vio sumergida en una profunda crisis, más que otros países. Un enorme desempleo, pérdida de territorios y de recursos, que hizo que la sociedad experimentara movimientos sociales muy fuertes, tanto de tipo socialista como de tipo nacionalista como el nazi, que finalmente es el que va a tomar el poder ya entrados los años 30. A partir de 1922, la sociedad mundial, especialmente estos países capitalistas, experimentan un crecimiento económico y se da, como se observa ahí en la ilustración, un periodo entre el año 1922 y 29, en donde la economía comienza a crecer, pero comienza a crecer sobre una base muy débil que va a tener consecuencias negativas al final de la década. Los denominados felices años 20 son un desarrollo en la industria automotriz, química, textil, petrolera, farmacéutica, de la electricidad, el cine, el teléfono, la aviación. Todo ese desarrollo es producto de precisamente de un método de producción taylorista. eh, Se genera una gran cantidad de empleo. eh, las empresas o sociedades tienen un gran valor porque están produciendo muchos vehículos, muchas radios, hay empresas de teatro, de cine, y comienzan a concentrarse esas empresas para promover sus productos y controlar todo el proceso de venta de los productos. Se quedan trucks o holdings que controlan precisamente esos precios y hay un stock muy grande de productos en las bodegas de las empresas, lo que va a ser presa fácil para una contracción económica. Esta es una frágil expansión de la economía porque es una industria que crece sin control y aumentan muchísimo sus productos enormemente y da paso a una superproducción, inclusive una superproducción agrícola en 1925, ¿verdad? Como podemos ver ahí en la fotografía, en la imagen, la producción de vehículos de la Ford, por ejemplo, tenía un stock inmenso de vehículos que finalmente van a tener alguna dificultad para ser ubicados o vendidos a finales de la época. ¿Qué sucede? Bueno, que el aumento de la producción no estuvo a la altura de la demanda y las bodegas se llenaron de productos que no tenían compradores. Sencillamente los productos comienzan a bajar de precio o sencillamente no se venden.
y como consecuencia, pues las empresas comienzan a despedir empleados. Hay una pérdida del poder adquisitivo, en este caso ya de los individuos, y hay una disminución en la producción agrícola, lo cual va a generar escasez de productos. Y debido a esta situación, la Bolsa de Valores de Nueva York registra su peor caída. Hay una catástrofe económica en donde las empresas prácticamente lo que tienen es solo papel sin valor porque ya no valen nada, están en una profunda crisis, crisis que comienza a expandirse por todo el mundo capitalista en América y en Europa. Las acciones, como se ve ahí en la Bolsa de Nueva York, pierden su valor y se registran quiebras enormes de negocios y los bancos pierden liquidez. Todo eso genera una reacción en cadena, creando una crisis profunda, como digo, en principio en los Estados Unidos, pero que después se extiende a Europa y América Latina, especialmente en los países capitalistas. ¿Qué consecuencias vamos a tener después del 29 y a lo largo de los años 30? Bueno, hay una incertidumbre, una desconfianza de todas las personas para invertir dinero en empresas. No hay nada de inversiones, hay una buena parte de gente que está en la ruina, en la quiebra, muchas personas que perdieron todo lo que tenían. Hay un aumento del casi 20% del desempleo solo en los Estados Unidos y ni que se diga en el resto del mundo, y lo que decíamos en América Latina, lo que provoca una agitación social, especialmente porque las ideas socialistas que estaban en boga y que se habían agitado de manera eh, sorprendente por la Revolución Rusa, comienzan a desarrollarse en estos países. Se reducen los salarios, la pobreza aumenta, la inflación se dispara, los productos tienen un gran costo, el comercio internacional se detiene, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que producía básicamente banano y café, ve disminuidas las ventas de productos a tanto Europa como en los Estados Unidos. Y particularmente en Alemania, la República de Weimar, que es la que había sostenido a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se vio superada por la crisis, y hay una gran pugna entre el socialismo y el nacionalismo, y que finalmente hace que los nacionalistas como Hitler logren el espacio prácticamente que a partir del año 33. En Estados Unidos hay cerca de 12 millones de personas desempleadas, que es un golpe muy drástico. Bueno, como consecuencia de eso, en los años 30, los estados, especialmente en Estados Unidos, y posteriormente eso se va a dar en otras sociedades, se va a dar una respuesta de los estados a la crisis económica. En el caso de los Estados Unidos, el nuevo trato del presidente Roosevelt provoca la intervención directa del Estado en la economía. Allí debe leerse economía, y ya no dejar a la libre el desarrollo económico. Lo que va a hacer el Estado a través de, por ejemplo, la construcción de obra pública es generar fuentes de empleo, eh, ofrecer salarios mínimos a la población, jornadas de trabajo mixto. Se va a asistir socialmente a la sociedad, tanto en salud como en seguro laboral. Mm, La electricidad va a llegar a las casas, los subsidios en la agricultura y en la industria se van a dar desde el Estado, y se van a crear instituciones para proveer a las personas de vivienda. En este proceso hace que el Estado surja como un elemento decisivo en la recuperación económica de los años 30. Por supuesto que Costa Rica no es la excepción, y se va a dar a finales de estos años una recuperación económica, pero este proceso de recuperación va a verse prácticamente que interrumpido, porque va con ello a entroncar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Tenemos una actividad de mediación.
No sin antes decir que este tema está en antología, desarrollado de la página 37 a la 47 y sobre la cual se pueden apoyar para que puedan desarrollar precisamente la actividad. Como complemento, los links que he adjunto podrás tener más información de los temas desarrollados con mucho más detalle. Y una vez terminado este proceso de observación y escucha de la clase, podrás desarrollar la actividad. Al finalizar, puedes tomarle una foto a la actividad y enviármela por el WhatsApp privado. El WhatsApp va a estar abierto desde hoy hasta el próximo viernes para que hagan sus consultas. Les agradezco y espero que puedan aprovechar al máximo esta semana. Cuídense, muchas gracias.